porque algunos no llegan a recibir su sanidad y algunos la reciben pero llegan a perderla. Aunque Dios ha provisto sanidad divina para todos, sin embargo no todos la reciben. Incluso en el ministerio de Jesús, no todas las personas recibieron su sanidad. En Marcos 6 del 1 al 6 nos da una clave de por qué sucede esto: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban, y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. En este pasaje vemos que Jesús no pudo hacer ningún milagro en Nazaret. Notemos que no dice que no quiso, sino dice que no pudo. La incredulidad de la gente impidió que Jesús pudiese hacer milagros. Y si la incredulidad logró hacer que Jesús no pudiera hacer milagros, ¿no crees que tendrá el mismo efecto ahora? Otra cosa para notar es que en griego la palabra que se usa para pocos enfermos, significa débiles o con enfermedades menores. Jesús solo pudo sanar enfermedades menores, cosas como dolores de cabeza, resfriados o similares, debido a la incredulidad de la gente. Lo mismo sucede hoy: la gente no recibe las bendiciones de Dios debido a su incredulidad. En 1991 estaba predicando en el balneario de Ancón, al norte de Lima. A la hora de ministrar sanidad, me acerqué a dos señores, pues, el Señor me dijo que ambas corrieran alrededor de la plaza donde era la campaña. Me acerqué a la primera y le pregunté qué tenía. Ella me dijo que artritis. Yo le dije que el Señor me había dicho que ella diese una vuelta alrededor de la plaza. Ella se fue corriendo, y mientras daba la vuelta, fue sanada completamente. Regresó a su asiento sana y sin dolor. Luego me acerqué a la segunda. Me dijo que tenía un problema en el corazón. Le dije lo que Dios me había dicho, pero ella me miró y se empezó a sonreír. Le volví a repetir, pero ella no quiso. Al final regresó a su asiento enferma. Su incredulidad impidió que Dios pudiera sanarla. La incredulidad es conocer la voluntad de Dios pero negarse a obedecerla y actuar en ella. En Hebreos 3:19 vemos que ese fue el motivo por el cual el pueblo de Israel que salió de Egipto no pudo entrar a la tierra prometida, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Para que la persona pueda recibir su sanidad, debe pasar de la incredulidad al actuar en la palabra de Dios. Otro motivo por el cual la gente no es sanada es por la ignorancia. En Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Mucha gente no recibe la sanidad divina porque no sabe que Dios la ofrece en su palabra. Un hermano me contó hace años que cuando empezó a orar por los enfermos no tenía ningún resultado, incluso se le murieron algunos. ¿Cómo se sentía desalentado? Le preguntó al Señor por qué la gente no sanaba, sino todo lo contrario. Dios le dijo que eso sucedía porque él no se tomaba tiempo en explicarles lo que la Biblia decía de la sanidad divina, sino que solamente oraba por la sanidad. Él decidió obedecer al Señor. La siguiente persona por la que fue a orar le explicó primero lo que la Biblia dice acerca de la sanidad y luego, cuando la fe se levantó en el hombre, le impuso las manos y el enfermo fue sanado. Desde ese momento tuvo un cambio en su ministerio, empezó a ver la gente sanada. Esto ocurre por lo que dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. O, como dice un hermano, la fe viene cuando la voluntad de Dios es conocida. Cuando tú cambias la ignorancia por el conocimiento, puedes recibir las cosas que Dios tiene para ti. Esto fue lo que ocurrió en Hechos 14 del 7 al 10, y allí predicaban el Evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó, y anduvo.
Cuando este hombre supo la voluntad de Dios respecto a su enfermedad cuando conoció el Evangelio, y escuchó acerca de Jesucristo el sanador, entonces la fe se levantó en él y pudo recibir su sanidad. En Juan 8:3-3-2 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Al permanecer en la palabra de Dios, al tomar tiempo para depositarla en nuestro interior, nos volvemos en verdaderos discípulos de Jesús. Un discípulo es alguien que es enseñado por otro, una persona que recibe, guarda y hace las enseñanzas de su maestro. Si estamos depositando las enseñanzas de la palabra de Dios en nuestros corazones, conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Conoceremos lo que Dios piensa de las enfermedades, conoceremos la actitud que tiene respecto a ellas y estaremos listos para recibir la sanidad que Dios ha provisto para nosotros. La cura para la ignorancia es el conocimiento de la palabra de Dios. Otro motivo para no recibir sanidad es el no querer ser sanado. Otro motivo es que la persona está cansada y ya quiere irse al cielo. Hace años, cuando predicaba en los hospitales, a una joven del grupo, le tocó ministrar a una señora. Al orar por ella, la mujer empezó a mejorar. Yo fui con ella la siguiente vez, y mientras compartíamos la palabra, ella decía que prefería morir. Nos dijo que estaba bien la sanidad, pero ella prefería morir pues, su esposo había fallecido y ella se sentía sola. Aunque la guiamos a que recibiera a Jesús, nada pudimos hacer por ella. A las pocas semanas partió con el Señor. No podemos ir en contra de la voluntad de alguien. Dios nos ha dado libertad de elección. Desde la creación Dios le dio poder de decisión al hombre. En Génesis 2 del 15 al 17 dice, tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre tenía la decisión de vivir o morir. Dios no iba a tomar la decisión por él. Dios nos respeta, no toma decisiones por nosotros. En Deuteronomio 30:19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. El deseo de Dios es que nosotros escojamos la vida, pero Él no hará nada en contra de lo que decidamos. En Marcos 15:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Aún en la salvación, Dios le da al hombre la decisión de salvarse. Nosotros somos los que decidimos. La sanidad divina no es una excepción de esto. Dios no pasará por encima de tu voluntad. Si quieres ser sano lo serás, pero si no quieres, Dios respetará tu voluntad y no hará nada al respecto. En 1987, en servicio de mitad de semana de la iglesia La Palabra de Fe, llevaron a una mujer ciega que mendigaba en las calles. Cuando llamaron a la gente que deseaba ser sanada, ella pasó adelante. Cuando oraron por ella, al instante fue sanada. Por primera vez en su vida pudo distinguir los colores, ver los rostros alegres de la gente al verla sana. Pero, también vio otra cosa, miró la lata donde recibía limosnas, posiblemente pensó que iba a hacer ahora, de qué iba a vivir. Luego volvió a mirar a la gente y de nuevo volvió a mirar su lata. Entonces tomó una decisión, no quiso su sanidad, ella salió del servicio ciega. Ella tomó una decisión basada en el dinero, no se dio cuenta que el Dios que la había sana era rico para prosperarla y perdió su sanidad. Dios es un caballero, Él respetará tus decisiones, elige la vida, elige ser sanado. Hay otros motivos que la gente no llega a recibir su sanidad, como la falta de perdón o el seguir las tradiciones de hombres. Veamos ahora cómo la sanidad puede llegar a perderse. Es interesante lo que le dice Jesús al paralítico de Betesda en Juan 5:14, después le halló Jesús en el templo, y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Jesús le estaba diciendo a este hombre que podía perder su sanidad. Mucha gente piensa que si Dios sana es para siempre, pero muchas veces no es así. Un pastor, amigo mío, me contó de una campaña que realizó en la que un paralítico se levantó de su silla de ruedas y caminó. Fue un milagro evidente,
la fe de la gente se levantó y muchas otras personas fueron sanadas. Cuando este hermano que había sido sanado llegó a su casa, lo vio su hermano, que era pastor de una iglesia en la que se decía que la sanidad divina era del diablo. Al verlo empezó a decirle, lo que has recibido no es de Dios sino del diablo. La sanidad divina es del diablo. En lugar de gozarse de ver a su hermano caminar, le repitió esto una y otra vez, durante un mes. Finalmente, el hermano que había sido sanado, se echó en su cama y nunca más se levantó. Las tradiciones de hombres hicieron que este hombre perdiese su milagro. En Apocalipsis 3:11 dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. ¿Por qué tienes que retener algo que no puedes perderlo? Precisamente por eso, porque puedes perderlo. Mucha gente pierde su sanidad en un contraataque del diablo. Cuando fui pastor en Talara, nos visitó el evangelista Marcos Silva. Tuvimos una excelente campaña, cientos de personas recibieron a Jesús, y otras tantas fueron sanadas. Una hermana que asistía a la iglesia, no podía caminar bien, porque tenía una pierna más grande que la otra, y sus caderas estaban mal. Durante la campaña, ella fue sanada, la vimos caminar perfectamente bien, su cadera estaba sanada y sus piernas del mismo tamaño. Después de recibir su sanidad, ella se tomó unas vacaciones espirituales y dejó de congregarse. Al cabo de un año, ella había perdido su sanidad, y buscaba por todos lados la dirección del evangelista para que ore de nuevo por ella. Ella le había abierto una puerta al diablo, y en un contraataque del diablo había perdido su sanidad. Es fácil que una persona sea sanada en una campaña de sanidad divina. La gente es sanada por todos lados, y la fe de todos se levanta. Se crea una atmósfera de fe y milagros en ese lugar, y es muy fácil recibir. El problema viene cuando termina la reunión. Muchas personas no se llevan esa atmósfera de fe a su casa, sino que vuelven a su mismo estilo de vida lleno de incredulidad y tradiciones. ¿Y qué sucede? Muchos de ellos le abren una puerta al diablo y pierden su milagro. En Lucas 4 del 1 al 13 vemos la tentación de Jesús en el desierto. En los versos del 3 al 12 vemos cómo Jesús derrotó al diablo en las 3 tentaciones que le hizo, pero, es interesante lo que dice el verso 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. En Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que hace el diablo. Después que lo hemos derrotado y obtenido nuestra sanidad, él vendrá después de un tiempo para ver si puede robarte lo que Dios te ha dado. Pero tengo buenas noticias para ti. En primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dios, que es mayor que el diablo, está en ti. El Dios que respalda tu sanidad, es mayor que el diablo que está tratando de robártela. Sin embargo, para vencerlo debes hacer lo que dice la Biblia en Santiago 4:7, someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Debes tomar la decisión de someterte a Dios. Debes creer las cosas que Él ha dicho en su palabra. En Números 23:19 dice, Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Y en Jeremías 1:12 Dios dijo, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. No tomes a Dios por mentiroso. Si Dios ha dicho en Isaías 53:4-5. Mateo 8:17 y, Primera de Pedro 2:24 que Jesús llevó tus enfermedades y dolencia y, que por las llagas de Jesús has sido sanado, eso quiere decir que lo estás. Solamente debes de recibir lo que Dios ha provisto para ti. Ese es el primer paso, te sometes a Dios creyendo que las cosas que ha dicho son verdad. Es decir, colocas un fundamento firme para tu fe. Lo segundo que debes hacer es resistir al diablo. Dile de esta manera al diablo, Satanás, en Isaías 53:4-5, Mateo 8:17 y Primera de Pedro 2:24 dice que Jesús me ha sanado, así que te ordeno que sueltes mi cuerpo en este momento, en el nombre de Jesús. Al momento de resistirlo, como dice la Escritura, él huirá de ti. Recuerda, tú tienes la autoridad sobre el diablo y la enfermedad, así que no aceptes sus mentiras, ni dejes que la enfermedad vuelva a tu vida.
Ya has sido sanado por las llagas de Jesús. Eso es todo por hoy en tu programa La Biblia en tus manos con el Ciberpastor. Y tú sigue estudiando la Biblia, para que la fe crezca en ti y puedas recibir lo mejor que Dios tiene para tu vida.